retoman las clases presenciales, todo parece indicar en 19 estados, y muchos nos preguntamos si estamos listos. Yo también hablo de una hipocresía de aquellos que dicen, ¿cómo nos van a obligar? Pues nada, no te están obligando necesariamente a ir a la escuela, pero pues te quejas porque van a regresar las clases presenciales, pero no te quejas de cómo están atiborrados los centros comerciales, los tianguis, las playas, las plazas de los pueblos. Mi querida Patti, ¿estamos o no listos? ¿Y cómo entender esto pues que está fuerte, ¿no? Está fuerte en plena pandemia. Mira, a mi punto de vista muy personal, yo tengo un hijo de 5 años y yo creo que un niño no aprende igual de manera virtual que presencial. Entonces, yo creo que sí es importante el regreso a clases, sobre todo para que los niños sigan aprendiendo de una manera adecuada. Y acuérdate que López Obrador dijo que el regreso a clases era voluntario. Obviamente se trata de convencer a los padres a que pues el regreso a clases va a ser seguro por el tema de las medidas anti-COVID. Y también lo dijo la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que se van a atender las necesidades de alumnos y alumnas de tener un espacio amigable y propicio para que ellos puedan socializar, aprender con un cobijo para reducir ese estrés y la posible violencia que se puede producir durante la pandemia, porque estamos de acuerdo que hubo mucha violencia intrafamiliar mientras duró todo este tema del COVID y que todavía sigue, ¿no? Entonces yo creo que a mi punto de vista sí estamos ya listos con las medidas pertinentes, con el uso de cubrebocas, con el uso de gel antibacterial, pero sí urge que los niños regresen a la escuela porque de verdad necesitan aprender. No es lo mismo un trato virtual que personalizado. Yo pregunto si estamos listos, Carla Mote, por los millones de mexicanos y mexicanas que faltan de vacunarse, ¿no? Si bien se ha avanzado y se ha avanzado mucho en la campaña de vacunación, todavía faltan muchos hermanos y hermanas mexicanos por vacunarse. Pues es un tema que causa mucha polémica porque es un momento inédito. En todo el mundo ha habido intentos por regresar a las aulas, ha habido países en los que pues se regresa y luego se toma la decisión de volver a las clases online. Yo creo que es importante considerar que se necesita reactivar la economía y eso pensando, o sea, en que eso es para toda la población, ¿no? Hay sectores más golpeados que otros y que el regreso a clases no implica únicamente que los niños vayan a la escuela, sino toda una economía que se mueve alrededor de las escuelas y de las clases también, que incluye entre ellos la posibilidad de que los padres y sobre todo las madres de familia puedan ir al trabajo o tener como digamos, esta posibilidad, ¿no? De que sus hijos pues no estén en casa y que pues como ellas han estado tradicionalmente ocupadas de los cuidados y de la crianza en mayor medida que los varones, pues yo creo que una de las afectaciones graves es a la vida profesional de las mujeres. Son muchos elementos. Yo personalmente no podría dar una como opinión definitoria de si va a ser bueno o va a ser malo. Lo que sí creo es que tampoco va a ser igual en las urbes que en lugares, digamos, más apartados. No es la misma concentración poblacional que hay en grandes ciudades como la Ciudad de México a las que pueden darse en otros lugares del país. Quizá, bueno, pues tendremos que ir aprendiendo de ensayo y error y eso es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando a mediano y largo plazo, porque esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, entre ellas pues también que tiene que reinar la colaboración mutua, el fortalecimiento del tejido social, pues para que nos apoyemos mutuamente y en casos como estos, pues comprender que puede haber algunas familias que tienen posibilidades económicas o que tienen más miembros de la familia que pueden encargarse de los niños, pero también se están afectando a muchas familias en términos económicos, en términos de salud mental, etcétera. Entonces, yo creo que este primer paso de que no sea obligatorio, como en México no ha habido medidas coercitivas, puede irnos llevando poco a poco a tener estrategias en las que pues aprendamos finalmente a convivir en espacios educativos con este virus que llegó, parece que para quedarse. Jorge Gómez Naredo, tu opinión acerca de este tema.
Pues mira, yo cuando escuché a Andrés Manuel tan seguro, tan convencido de decir que pues se necesita ya el regreso de los niños y de las niñas a clases, a mí me queda claro que hay un problema, o sea, un problema muy, muy hondo, porque al fin y al cabo los procesos educativos son un elemento para terminar con desigualdades, es decir, para que todos tengan acceso a la educación, para que todos tengan acceso a clases, la educación de cada vez de mejor calidad. Y pues la pandemia ha hecho que esto sea todavía más desigual, porque hay niños en familias con una cierta situación que pueden acceder o que tienen el cuidado, pero otras no. Y además eso provoca lo que también mencionaba Carla, ¿no? O sea, que es como un conjunto de cosas que se van complicando en las situaciones de cada una de las familias. Entonces, me parece que hay un proceso terrible con la pandemia, no solamente con la cuestión de lo que ha afectado, ¿no? Del número de fallecimientos, los contagios, todas estas tragedias que existen, sino también de las implicaciones que un año, año y medio, 2 años, ya pueden tener en esto los niños. Entonces, a mí sí me parece que se tienen que regresar a clases y que se tiene que reaprovechar todo lo que se perdió, porque el proceso educativo es muy complicado desde casa, es muy complicado cuando hay el papá, la mamá que tienen que ir a trabajar y que el niño está, en fin, hay muchísimos elementos y me parece que es algo importantísimo que se debe realizar. Pero claro, ya hay una campaña en contra de ese regreso a clases, no analizando en las problemáticas, sino evidentemente tratándole de pegar a la administración que encabeza Andrés Manuel. Así es.